Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas, en estas conferencias virtuales para el doctorado en Administración. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda sesión para el curso Seminario de Tesis. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor de este curso. La tercera semana, la tercera unidad, trata sobre matriz de consistencia, técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. Y el contenido que tiene esta tercera unidad es el siguiente: matriz de consistencia, técnicas de recolección de datos, el procedimiento para recolectar estos datos, cómo procesamos los mismos, el análisis y la presentación de los resultados. Conocemos que el tiempo es limitado para este tipo de eventos académicos. En consecuencia, vamos a tratar uno de estos temas: las técnicas de recolección de datos. Una vez que hemos nosotros seleccionado el diseño de la investigación, el que sea más adecuado para lo que nosotros queremos resolver como un aporte, como una incorporación de nuevo conocimiento, en el caso nuestro, a la ciencia de la administración, y tenemos ya definido una muestra apropiada a partir de una población determinada, vamos a recolectar los datos, y para recolectar datos necesitamos considerar tres aspectos. El primer aspecto es que debemos seleccionar un instrumento en base al comportamiento previsible de la muestra que estamos nosotros utilizando como una medida que nos va a interpretar la población. Este instrumento debe ser en consecuencia válido y debe ser totalmente o mayormente confiable. Aplicar este instrumento de medición significa obtener observaciones y mediciones de las variables que están en juego. Pero estas variables se van a dividir en dimensiones y las dimensiones en indicadores. Y estos indicadores son aquellos cuantificadores que nos van a orientar hacia la construcción de las preguntas, como vamos a ver seguidamente. Y una tercera actividad, un tercer aspecto que debemos considerar en la recolección de datos es que debemos preparar las mediciones obtenidas para que puedan ser analizadas correctamente en el tiempo posterior a su recolección. ¿Qué significa entonces esta recolección de datos? Significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a determinadas reglas. También involucra vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, proceso que se va a realizar mediante un plan explicativo y organizado para clasificar posteriormente los datos que hemos obtenido. Hay varios instrumentos para recolectar estos datos. Básicamente los que utilizamos con más frecuencia es el cuestionario, la observación, la entrevista y la encuesta. Veremos pues algo sobre estos cuatro instrumentos. El cuestionario. El cuestionario es una técnica que involucra el uso de preguntas. Vale decir, las preguntas van a ser la razón de ser del cuestionario. Busca datos concretos sobre algunas experiencias de los sujetos que nos van a informar sobre aspectos que necesitamos conocer para poder dar respuesta al problema de investigación. Se puede aplicar este cuestionario de manera colectiva, se puede aplicar por correo físico o electrónico y también por teléfono. Vamos a elegir el medio para poder aplicar el cuestionario en función al costo y en función a la calidad de los datos que nosotros queremos recoger. El cuestionario, en fin, es un instrumento que se aplica a una población bastante homogénea, con niveles similares y problemáticas semejantes. El otro instrumento que vamos nosotros a utilizar tanto para la entrevista
como para la encuesta, es el cuestionario. ¿Y de qué está formado este cuestionario? Básicamente de preguntas. También va a contener instrucciones que nos indican cómo contestar a aquellos que somos los que vamos a ofertar nuestros datos. Las preguntas deberán ser claras, según los usuarios y sus características, algo que a veces lo dejamos de lado, pero que es sumamente importante, no solamente por cuestiones de trato adecuado, ¿no?, a los interlocutores, sino por una cuestión básica de comportamiento. Y es que debemos agradecer al entrevistado por haberse tomado ese tiempo, ¿no?, y ofrecernos a nosotros. No es fácil en esta época contar con ese tiempo de un entrevistado, por cuanto todos tenemos muchas tareas que hacer y a veces el estar respondiendo cuestionarios nos resulta un poquito hasta aburrido muchas veces, a pesar que para el investigador es un instrumento importante porque va a poder desarrollar su investigación siempre y cuando tenga datos. Entonces es importante agradecer al entrevistado. Incluir una carátula de presentación en el cuadernillo del cuestionario, donde se expliquen los propósitos del mismo, porque se dan muchos casos, nos ha pasado a nosotros de manera individual y a muchos, que a veces notamos que el cuestionario quizá pueda tener una intención soterrada, una intención no santa, una intención no adecuada. Podemos quizá percibir eso, aunque en la realidad, quizá la realidad esté alejada de esos términos, pero debemos, a partir precisamente de esta explicación en la carátula del cuestionario, dejar de lado cualquier duda respecto a las intenciones que tiene el mismo, ¿no?, el cuestionario. De esa manera podemos ganar la confianza del entrevistado y nos puede dar su tiempo con mayor tranquilidad y con mayor serenidad. El cuestionario está formado por preguntas y las preguntas deben ser claras y comprensibles para quien está siendo entrevistado. No deben incomodar al que está siendo interrogado, porque cuando ocurre esto, la reacción previsible es que nos diga: señores, hasta acá nomás, y nos quedamos sin datos. Estas preguntas deben preferentemente referirse a un solo aspecto o a una sola relación lógica. Cuando en una sola pregunta nosotros incorporamos 2 o 3 aspectos, lo único que podemos lograr es que en el mejor de los casos responda uno. Y si responde los 3, va a ser una mezcla que quizá nos quite claridad, ya en este caso para nosotros, cuando interpretemos los resultados. No deben ser inductoras de respuesta las preguntas, no debemos orientar la respuesta, debemos dejar con libertad para que el entrevistado nos diga, marque, señale o exprese por escrito su opinión. Las preguntas no pueden tampoco apoyarse en instituciones, en ideas respaldadas socialmente, religiosas por ejemplo, ni en evidencias comprobadas. Deben estar totalmente libres de ninguna influencia, ni siquiera teórica, para que el entrevistado, por lo menos en la forma, a eso me refiero, para que el entrevistado no se inhiba y simplemente la serenidad sea lo que se imponga. Y el lenguaje que utilicemos en las preguntas debe ser adaptado a las características del entrevistado. El mayor o menor nivel del lenguaje lo va a señalar el entrevistado, no el entrevistador. La observación, con eso nace la investigación, observando. Puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para poder resolver el problema de investigación. Es quizá la técnica más antigua y puede ser una observación directa o puede ser una observación indirecta. Su ventaja principal va a radicar en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna intermediación y tal como ocurren, tal como se dan los hechos. Otra técnica es la encuesta, que nos permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con relación al objeto de investigación.
La encuesta, en consecuencia, es el encuentro por escrito, ¿no?, a través de formularios cortos entre el entrevistado y el entrevistador. Estos formularios tienen un límite, pero podrían ser ampliados cuando requerimos información complementaria a partir de los datos iniciales recogidos. La entrevista es más cara que la encuesta, pero es más efectiva. Es una técnica que se aplica cara a cara. Puede ser estructurada, semiestructurada o puede ser libre. Eso va a depender de la intencionalidad que tenemos cuando hemos efectuado el diseño del cuestionario, que también se usa obviamente para la entrevista. Si es que es estructurada y semiestructurada, con mayor razón. Requiere una población heterogénea en sus características. Con ella se puede obtener mayor información sobre aquello que estamos intentando conocer y exige obviamente una mayor capacidad y astucia del entrevistador y obviamente implica un mayor costo e implica un mayor tiempo e implica una capacitación mayor del entrevistador. Para esta semana, los alumnos del curso seminario de tesis deben haber logrado algunos objetivos, como describir la matriz de consistencia y las técnicas de recolección de datos, aplicar procedimientos de recolección y procesamiento de datos y discriminar los diversos métodos de análisis de datos y presentar resultados a partir de ellos. No olviden, estamos tercera semana y ya debemos estar prácticamente listos para elaborar la actividad número 3, bien, que debe ser sustentada y debe ser defendida en la última sesión tutorial. Muchísimas gracias a todos ustedes. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda sesión para el curso seminario de tesis. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor de este curso. La tercera semana, técnicas de recolección de datos, el procedimiento para recolectar estos datos, cómo procesamos los mismos, el análisis y la presentación de los resultados. Conocemos que el tiempo es limitado para este tipo. La tercera unidad trata sobre matriz de consistencia, técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. Y el contenido que tiene esta tercera unidad es el siguiente: matriz de consistencia o de eventos académicos. En consecuencia, vamos a tratar uno de estos temas, las técnicas de recolección de datos. Una vez que hemos nosotros seleccionado, nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad Alas Peruanas, en estas conferencias virtuales para el doctorado en Administración.